Bienvenidos a un nuevo episodio de El Sendero de los Susurros. Esta noche, nos adentraremos en los rincones más oscuros y aterradores de la realidad, donde lo desconocido se convierte en una amenaza palpable. Historias de entidades que acechan desde las sombras y demonios que cruzan el umbral de nuestra dimensión para atormentar a sus víctimas. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es para los débiles de corazón. Si crees que estás a salvo en tu hogar, piénsalo dos veces. Las sombras no siempre son lo que parecen. ¿Estás listo para enfrentar el mal? Entonces, apaga las luces y que comience el terror. He crecido en áreas rurales toda mi vida, ya sea en tranquilas granjas en Tennessee o viviendo en medio de la nada en Florida. He vivido todo eso. Estábamos acostumbrados a no tener acceso a Internet, televisión e incluso teléfonos móviles. Me gusta pensar que somos la última generación antes de la era de Internet. No es que el Internet por línea telefónica no existiera, simplemente no teníamos acceso a él, pero, honestamente, no era tan malo, excepto por los largos y aburridos días de verano donde prácticamente nos asábamos vivos en los campos. Vivíamos en una antigua cabaña de la guerra civil en medio de la nada en Tennessee, y definitivamente nos produjo algunas experiencias bastante interesantes. Esta historia es solo una de muchas y comienza como cualquier otra, realmente. Era un típico viernes por la noche, mis hermanos y yo estábamos solos en casa y, como no había mucho para entretenernos, comenzamos a jugar a las escondidas alrededor de la casa. La mayor parte del tiempo preferíamos quedarnos adentro ya que afuera estaba completamente oscuro. Para dar más contexto, nuestra cabaña estaba situada en lo alto de una colina bastante empinada con un largo camino sinuoso que descendía por ella. Nuestra cabaña tenía un nivel de sótano, el nivel principal donde estaba la mayor parte de la casa y, arriba, solo estaba mi habitación. También teníamos una terraza trasera elevada a unos 3 o 4 metros del suelo. Como dije, estaba completamente oscuro afuera y aventurarse más allá del porche por la noche no era algo que disfrutáramos mucho. El juego era divertido, pero después de un rato se volvió monótono debido al poco espacio con el que jugábamos. Fue entonces cuando se me ocurrió la brillante idea de salir y esconderme en el techo para hacer el juego más interesante, lo que pronto se convertiría en uno de los mayores arrepentimientos de mi vida. Al principio, todo parecía estar bien. Esa noche hacía bastante frío, ya que se acercaba el otoño y el clima comenzaba a cambiar. Había una ligera brisa. Después de unos minutos de estar sentado en el techo, sentí que algo estaba mal. Estaba prácticamente hipnotizado por el sonido de los grillos y las cigarras cuando me di cuenta de que todos los ruidos de la noche se habían detenido de repente. Esto me pareció muy extraño, ya que, siendo tan ingenuo como era en ese momento, no me di cuenta de que esto solo significaba que algo malo iba a suceder. Me quedé sentado, tan quieto como pude, simplemente escuchando. No escuchaba nada, excepto la ligera brisa entre las hojas. Luego, tan rápido como llegó el silencio, una explosión de ruido vino desde el otro extremo del techo. Para dar más detalles, teníamos un techo de metal en ese momento, lo que hacía muy fácil escuchar cuando algo lo golpeaba. Sonaba como si algo hubiera aterrizado en el extremo opuesto del techo. Miré, pero no podía ver nada, lo cual, por supuesto, me dejó bastante inquieto. Mi primer pensamiento fue bajar del techo antes de entrar en pánico total. Recordé que podrían ser mis hermanos jugando conmigo, ya que seguramente habrían dejado de buscarme para entonces. Abrí la ventana de mi habitación y llamé a mis hermanos. Ambos subieron corriendo las escaleras gritando y quejándose de que el techo estaba fuera de los límites. Cuando mi hermano mayor llegó a mí,
Le pregunté si habían estado jugando conmigo mientras yo estaba en el techo. Por supuesto, lo negó y quiso subir para investigar. Así que él y yo subimos lentamente al centro del techo. Todo volvió a estar en silencio a nuestro alrededor. Para ese momento, ya estaba nervioso. Escuchamos lo que parecía ser un golpeteo en el extremo más alejado del techo, en la dirección opuesta a donde estábamos parados. Después de lo que creo que fueron 3 series de 6 golpes, de repente comenzó a cargarnos, o al menos eso creo. Sonaba como si un par de cascos estuvieran pisando el techo de metal, pero el problema era que no podíamos ver nada. Aparte de nosotros, el techo estaba completamente despejado, pero de alguna manera podíamos escuchar estos pasos. Rápidamente comenzó a correr en círculos alrededor de nosotros. Extendí los brazos para ver si podía sentir algo, pero no pude. Y lo más extraño de todo era que podíamos sentir las vibraciones de los pasos a nuestro alrededor, pero no sentíamos nada en el aire. La entidad nos rodeó durante lo que parecieron muchos minutos, pero probablemente no fue más de 60 segundos. De repente, dejó de dar vueltas y pudimos escuchar cómo los pasos se alejaban del techo y desaparecían. Corrimos rápidamente hacia adentro y cerramos todas las ventanas y puertas. Pasamos el resto de la noche acurrucados juntos, completamente aterrados. Quiero dar un poco de perspectiva al escenario. Esto ocurrió la mañana después de Acción de Gracias en 2015. Tenía 16 años en ese momento y me estaba quedando en la casa de mi papá para la festividad. Estaba durmiendo en la litera superior de mi cama. Esta litera en particular tiene escaleras en lugar de una escalera. Aquí es donde comienza mi historia. Empecé a moverme en la cama y eventualmente me desperté. Estaba confundido y revisé mi teléfono para ver la hora, como solía hacer cuando me despertaba inesperadamente en la noche. Vi que eran las 3:30 de la madrugada. Me reí para mí mismo diciendo que era la hora de las brujas, pero entonces mi atención se desvió hacia algo más. Escuché un sonido. La mejor manera de describirlo es como carne siendo arrancada de un hueso. La casa de mi papá estaba en proceso de remodelación en ese momento, y la mayoría de los ruidos tendían a resonar por toda la casa. El sonido venía desde dentro de mi habitación, más específicamente, en la esquina entre la estantería y el televisor. Sonaba demasiado cerca como para ser algo afuera de mi ventana o en el pasillo. No tenía la televisión encendida ni estaba escuchando música a través de mis auriculares. Este sonido provenía de la oscuridad profunda de mi habitación. Lo único que podía oír eran labios chupándose y una masticación grotesca. En este punto, me escondí bajo las mantas y me froté los ojos para asegurarme de que estaba completamente despierto. Nunca he experimentado parálisis del sueño en mi vida, y siempre he podido distinguir los sueños vívidos de la realidad. Estaba claramente consciente. Trataba de darle sentido a la situación lo mejor que podía, pero me costaba racionalizar lo que estaba pasando. El sonido persistía, haciéndose un poco más fuerte. Agarré un par de alicates de punta que había usado para hacer manualidades más temprano ese día y que había sido demasiado perezoso para guardar. No tenía idea de qué hacer en ese momento. Si decidía usar las escaleras de la litera para salir de mi habitación, acabaría justo en donde provenía el sonido. Si saltaba por el lado opuesto de la cama, más cerca de la puerta, podría haberme hecho daño en la oscuridad. Tampoco pensaba usar la linterna de mi teléfono por miedo a ser atacado por lo que fuera que estuviera en mi habitación. Me vino a la mente la idea de contactar a alguien. Saqué la mano de debajo de las mantas para agarrar mi teléfono.
Aparentemente, había estado escuchando este sonido horrible durante unos 20 minutos. Trataba de entender qué podía ser ese ruido, y lo único que se me ocurría era que mi familia estaba siendo canibalizada y yo sería el siguiente. Sé que es un poco extremo, pero era lo único que mi cerebro podía imaginar. Realmente no sabría decir por qué pensé eso en esta situación, pero ese pensamiento se repetía en mi cabeza. Ni siquiera estaba seguro de si lo que estaba haciendo el ruido era humano o no. Teníamos un sistema de alarma, y nada se había activado, así que estaba más confundido que nunca. Ahora tenía que tomar una decisión sobre a quién contactar en esta aterradora situación. Primero, pensé en enviar mensajes de texto a las personas que me importaban, como mi mamá, mi pareja en ese momento y mis amigos cercanos, ya que no sabía lo que vendría después. Luego consideré seriamente contactar a las autoridades, pero no soy muy fanático de la policía y me preocupaba que, si llegaban de repente, mi papá se enojaría si resultaba que no había nadie en mi habitación. Entonces me di cuenta de que lo mejor sería contactar a mi papá, eso si todavía estaba vivo. Él siempre tenía al menos 2 armas en su mesita de noche. Llegué a la conclusión de que debía intentar llamar su atención. Primero intenté enviarle un mensaje de texto, ya que era la opción más sigilosa. Escribí un párrafo explicándole cómo me había despertado y creía que había alguien en mi habitación. Insistí en que tomara su arma. Escuché con atención para ver si podía oír el teléfono de mi papá sonar o incluso su habitual y fuerte ronquido. No escuché ninguno de los dos. Supuse que su teléfono estaba en vibración, lo que significaba que tenía que llamarlo y esperar que respondiera. El teléfono sonó unas cuantas veces antes de que lo contestara. «Hola», dijo él. «Revisa tu teléfono», susurré tan silenciosamente como pude. «¿Qué?» «Revisa tu mensaje», susurré un poco más fuerte antes de colgar. La presión en la habitación de alguna manera se volvió aún más pesada cuando colgué el teléfono. El sonido se hizo más fuerte y se acercó a mi cama. Recordar esta parte todavía me pone la piel de gallina. Escuché que lo que fuera que estuviera ahí rozó el jarrón en la parte superior de mi estantería. El sonido fue seguido poco después por el crujido del primer escalón de la escalera de la litera. Mi corazón se hundió y la sangre en mis venas se volvió helada. De repente, la luz de mi habitación se encendió. Me quité la manta para ver a mi papá en la puerta, pistola en mano. El sonido se detuvo instantáneamente y no había nada en las escaleras. Mi papá miró a su alrededor, tratando de entender qué estaba pasando. Estallé en llanto y comencé a temblar violentamente. Pensé que me iban a asesinar en mi propia habitación. Mi papá me dijo que fuera con él. Lentamente me levanté y me dirigí hacia las escaleras. Eché un vistazo al pequeño espacio entre las escaleras y la pared, que habría sido el único lugar donde alguien podría haberse escondido en mi habitación. Por suerte para mí, no había nadie allí. Fui a la sala con mi papá. Teníamos 2 sofás, mi abuela dormía en uno y yo iba a dormir en el otro. Mi papá me preguntó qué había pasado, y le expliqué todo lo mejor que pude, tratando de no tener un ataque de pánico. Él estaba muy confundido, considerando lo temprano que era, y yo estaba hablando sin parar sobre cómo pensaba que había un caníbal en mi habitación. Se aseguró de que la alarma estuviera activada y dijo que me llevaría a casa de mi mamá por la mañana, ya que no sabía qué hacer con esta situación. No creo que esto haya sido una alucinación o algún tipo de truco de la mente, porque nunca he experimentado algo así durante media hora seguida.
La única manera en que puedo explicar lo que sucedió es que tuve un encuentro paranormal. Creo en los espíritus, demonios y otras cosas de esa naturaleza. Lo que fuera esa cosa, emitía una energía muy negativa. Esta no fue la primera ni la última experiencia que tuve en esa casa, pero nunca he vuelto a vivir algo tan intenso desde entonces. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.